tal? Buenas tardes. Siempre para mí es de mucho agrado poder compartir con ustedes estas teleconferencias para mantenernos actualizados en relación a este problema de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tratamiento ambulatorio y hospitalario del niño y adolescente con el COVID-19 no crítico, que son aquellos pacientes que usualmente se atienden en el primer, segundo nivel de atención o el tercer nivel de atención, pero que no requieren cuidados críticos, que es la gran mayoría de pacientes, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar es que estamos frente a una pandemia por un nuevo agente infeccioso, un agente infeccioso emergente, que era desconocido para nosotros antes de diciembre del 2019 y que dada su alta capacidad de coeficiente de reproducción, ha llegado a ser pandémico, ¿no? Favorecido por los viajes internacionales. Y en algunos países el impacto de la transmisión comunitaria ha sido mayor, dadas las condiciones de hacinamiento que tienen las poblaciones o la necesidad de salir a trabajar por necesidades económicas y no han podido cumplir las cuarentenas, ¿no? Esta pandemia, como sabemos, ha afectado principalmente a la población adulta, sobre todo a los adultos mayores, ha colapsado los sistemas de salud, los hospitales, las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es el conocimiento actual basado en la evidencia científica en relación al impacto de esta pandemia en niños? En primer lugar, tenemos que reconocer que la comprensión de la expresión clínica y la fisiopatología de esta infección por este nuevo virus, que es un enemigo invisible diferente a los que anteriormente nosotros conocíamos, está en constante evolución. Las recomendaciones de la OMS, CDC, sociedades científicas internacionales y nacionales y Ministerio de Salud de los diferentes países está cambiando continuamente en el transcurso de la pandemia con la aparición de nuevas evidencias, en lo cual todos estamos de acuerdo es que la atención de apoyo es el pilar de la terapia para los niños con COVID-19, incluyendo para los casos graves o críticos. Que faltan evidencias científicas de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que apoyen la eficacia de agentes antivirales para el tratamiento del COVID-19. Y que de acuerdo a últimos estudios realizados en adultos, los corticoides a baja dosis, como la dexametasona, 0.15 miligramos por kilo día, podrían ser considerados en caso de neumonía con hipoxemia y mala evolución, porque hay datos que sugieren que puede disminuir la mortalidad. Cuando hablamos de los casos de COVID-19 en niños menores de 18 años, los diferentes países reportan pues, que es la población menos afectada, ¿no? China el 2.4% del total de casos, Estados Unidos el 1.7%, igual el Reino Unido 2%, y en el Perú, para el reporte de la Dirección General de Epidemiología del 26 de junio, representaba el 4.3%. Pero en esta cifra no nos queda claro si es 4.3% de la población testeada con pruebas rápidas y prueba molecular representaban los niños, o si es realmente 4.3% de niños enfermos de COVID-19. Porque lo que tenemos que diferenciar es la infección por el virus SARS-CoV-2 de la enfermedad del COVID-19. Y como todos sabemos, la mayoría de los niños tienen infecciones asintomáticas o infecciones leves que son indistinguibles de otras infecciones respiratorias propias de la edad pediátrica. Este es un estudio de cero prevalencia realizado por el Ministerio de Salud entre mediados de junio y mediados de julio, en el cual usaron pruebas rápidas y fue un estudio de conglomerados poblacionales, ¿no? Y los resultados fueron que para esa fecha la prevalencia global en estas poblaciones fue del 25.2%. Siendo las prevalencias mayores en Lima Norte, Lima Este y en las poblaciones de adolescentes y adultos jóvenes, porque esto coincide con el término del confinamiento y la apertura de la economía, ¿ok? ¿Y cuál es la población en la cual hay mayor riesgo de transmisión y de infección? La población con pobreza y condiciones de hacinamiento. Por lo tanto, tenemos... Si para junio, julio la prevalencia era del 25%, significa que aproximadamente 1 de cada 4 personas potencialmente ya había sido infectada por este virus, ¿no?
probablemente en la actualidad la seroprevalencia sea mayor. Por lo tanto, la probabilidad de atender pacientes con una prueba rápida reactiva IgM, IgG, es mayor, lo cual no significa que estén con COVID-19. Implica que ya ha sido infectado por el virus y en la mayoría de los casos son infecciones pasadas. Esta es la situación actual en el Perú. Esto lo he tomado hasta el día 29 de septiembre, en el cual, como ustedes pueden ver, después de haber pasado subido la pendiente y llegado al pico de casos, actualmente estamos en descenso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar esta meseta de disminución progresiva? Con las condiciones de nuestro país, no lo sabemos, ¿ok? Y probablemente, si es que hay una segunda ola de infectados y enfermos, esta segunda ola, los que tienen mayor riesgo son las personas de condición económica media o media alta, que son las que menos se han infectado en esta primera fase de la pandemia. Por lo tanto, la tasa de ataque, también este es otro dato, al 29 de septiembre, la tasa de ataque por regiones también ha disminuido a nivel nacional, pero lo cual no significa que debemos relajar nuestras medidas de prevención, porque todavía hay un porcentaje importante de población susceptible. Y acá otro dato importante, ¿no? El tener una prueba rápida reactiva a IgG no indica inmunidad prolongada, no indica protección, porque lo que nos está detectando la prueba rápida son en general anticuerpos IgM, IgG, no nos está detectando anticuerpos neutralizantes, que son los que confieren realmente la protección y son los que se están midiendo en estos estudios que se están realizando para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. En esta publicación también de la sala situacional del Ministerio de Salud de COVID, pueden ver que la población de menores de 17 años es la población menos afectada. Tiene la menor tasa de ataque y representa el 5% de los infectados. Si sumamos los niños menores de 11 años y los adolescentes, corresponde aproximadamente al 5%, lo cual coincide con los datos internacionales. Lo que falta esclarecer es si estamos hablando de infectados simplemente o de enfermos. ¿Qué porcentaje de estos pacientes han enfermado? Que probablemente sea mucho menor. Esta es China, ¿no? Que era la comparación al inicio de la pandemia. Como ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad por grupo etario era significativamente mayor a partir de los 60 años y era baja a los 10 años, ¿no? Y se estima que en niños menores de 10 años de edad máximo es del 0.2%. Es por eso que el impacto mayor de esta pandemia es en la población adulta. Estos son datos nacionales también de la sala situacional del Ministerio de Salud, en el cual ustedes pueden ver que la tasa de letalidad para niños menores de 11 años es 0.37%. Nos llama la atención que sea mayor de la publicada en otros países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Y en adolescentes de 0.21%. Acá también hay que diferenciar aquellos pacientes que han muerto por otra condición, pero lo que tenían era una prueba rápida reactiva, o sea, no han muerto de COVID, de aquellos pacientes que sí han muerto de COVID. Por lo tanto, yo creo que estas 102 defunciones todavía faltan analizar y determinar si realmente correspondían a casos de COVID-19. Les voy a presentar algunos datos duros que nos apoyan, ¿no? la idea de que realmente la población pediátrica es la menos afectada, ¿no? Por ejemplo, estos son un número de episodios de infección respiratoria aguda en menores de 5 años hasta la semana 32. Miren, comparado el 2020 con 2019 y 2018, dado el confinamiento de los niños, el cierre de las guarderías, de los colegios y las universidades, ha caído significativamente el número de casos reportados de infecciones respiratorias agudas. Y acá también entrarían los casos de enfermedad leve por COVID-19, porque la enfermedad leve COVID-19 es indistinguible de otros cuadros respiratorios virales que ya estamos acostumbrados a atender en la edad pediátrica, ¿no? Estos son números de episodios de neumonía en menores de 5 años, desde el 15 de marzo, que empezó el confinamiento. También ustedes pueden ver que este año
el número de defunciones por neumonía en niños menores de 5 años ha disminuido significativamente comparado con los 2 años anteriores. Y este es el instituto, acá el Instituto de Salud del Niño de Breña. Si comparamos número de hospitalizaciones por neumonía, también a partir del 15 de marzo disminuyeron significativamente comparado con los años 2018 y 2019. ¿Ok? Defunciones acumuladas por neumonía en menores de 5 años de edad, también este año, a partir del 15 de marzo, menos defunciones por neumonías en general. Acá estamos hablando de neumonías en general, en niños menores de 5 años. Y estos son números de fallecidos por neumonía en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña hasta marzo de este año. Y ustedes pueden ver que pues, no hemos tenido un aumento significativo del número de casos de neumonía, ya sean nosocomiales o adquiridas en la comunidad, en el instituto, comparado con los 2 años anteriores. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por qué el COVID-19 es menos grave en niños? Algunos consideran que es porque es menos frecuente la presencia de comorbilidades que son factores de riesgo en el adulto. La otra teoría es que el virus SARS-CoV-2 tendría que competir con otros virus respiratorios a nivel de las mucosas. Otra teoría es que la respuesta innata antiviral en niños es más efectiva comparado con el adulto. Que el niño tendría una menor expresión de receptores ECA2, que es el receptor de entrada de este virus SARS-CoV-2. Esto lleva a que el niño tenga mayor probabilidad de tener infecciones asintomáticas o infecciones leves, moderadas y en mucho menor proporción infecciones graves o críticas que lo lleven a una unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir del COVID-19 en pediatría? ¿No? Que los casos pediátricos son menos frecuentes y en su mayoría son leves. El cuadro clínico leve de vías respiratorias altas es indistinguible de otras infecciones virales a las cuales estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? Que los síntomas como tos, disnea, dolor de garganta y fiebre, ¿no? Son frecuentes, son compartidos con otras infecciones virales, ¿no? Y, sin embargo, hay niños que pueden hacer cuadros graves con hipoxemia o con sepsis, falla orgánica múltiple, que pueden requerir cuidados intensivos, por algo importante la monitorización de los casos sospechosos, ¿no? Ahora, siempre se está hablando ahora de las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. La pregunta es, lo ideal sería hacer pruebas moleculares, eso todos estamos de acuerdo. El problema es si nuestro país está en la capacidad de hacer una gran cantidad de pruebas moleculares. Por lo tanto, al momento, ante la escasez de pruebas moleculares, ¿en quiénes deberíamos priorizar las pruebas moleculares a nivel del hospital? En aquellos pacientes con sospecha y factores de riesgo de mala evolución. En pacientes con fiebre o clínica respiratoria que precisen ingreso por neumonía, ¿ok? Basado en criterio clínico. En pacientes que tengan una evidencia radiológica de neumonía, aunque se plantee el manejo ambulatorio. Y en neonatos y lactantes pequeños con fiebre sin foco evidente, que también hemos encontrado que es una forma de presentación clínica de la infección por SARS-CoV-2 en pediatría. ¿En qué consiste la evaluación inicial y las consideraciones para el ingreso hospitalario? Realmente no se han descrito alteraciones laboratoriales o radiológicas que permitan diferenciar la presentación de niños con adultos, ¿ok? En la mayoría de los casos leves, el manejo es domiciliario, ¿ok? Eso debe quedar muy claro. Se indica aislamiento domiciliario. Debemos evaluar las condiciones familiares que permitan el seguimiento domiciliario. Nuestras indicaciones deben ser claras, ¿no? En relación a los cuidados y los padres deben estar, o los cuidadores deben estar atentos a los signos de alarma. Debemos evaluar, en el caso que el niño requiera hospitalización y sea un niño menor de 3 años, ¿no? El acompañamiento del padre o la madre de familia. Pero debemos educar al padre o a la madre de familia o al cuidador designado, porque tiene que cumplir las medidas de aislamiento recomendadas en nuestra institución. Idealmente, una sola persona. En nuestro instituto se le está proveyendo de alimentación al familiar que se queda apoyando en el cuidado del niño. ¿Cuáles son los factores de riesgo que deberíamos considerar de severidad para considerar si este caso leve amerita hospitalización?
paciente portador de enfermedad pulmonar crónica, paciente portador de inmunodeficiencia primaria o adquirida, pacientes con enfermedades cardíacas, lo más frecuente para nosotros es cardiopatías congénitas y lo menos frecuente son las adquiridas, enfermedades renales crónicas como nefritis crónica, enfermedad renal crónica, y otras comorbilidades como diabetes, obesidad, malnutrición. De estos factores de riesgo, ¿cuáles son los que hemos encontrado que están asociados a enfermedad severa en aquel niño que es considerado por lo demás sano, por la madre, ¿no? Uno es obesidad en el adolescente y el otro es asma no controlada, ¿ok? Entonces, el asma no controlada y la obesidad son factores de riesgo de mala evolución o severidad que pueden hacer que el niño acude a emergencia con dificultad respiratoria e hipoxemia. En la evaluación ambulatoria del primer y segundo nivel de atención, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacernos? La primera pregunta es, ¿el niño tiene criterios clínicos probables de COVID-19? La segunda pregunta, ¿hay antecedentes de exposición a un caso probable o confirmado de COVID-19? ¿Tiene el niño factores de riesgo de mala evolución o de severidad? Y 4, ¿tiene signos de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma que deberíamos considerar para hospitalizar al paciente? La presencia de disnea, dolor torácico, dolor abdominal persistente, fiebre de más de 3 días de duración, pobre tolerancia oral y otras que a criterio clínico ameriten que el paciente deba ser hospitalizado. Pero estas son las 4 preguntas que debemos respondernos cuando estamos en la atención ambulatoria en el primer y segundo nivel de atención. Como les comentaba, las manifestaciones clínicas del COVID leve son indistinguibles de otras infecciones virales comunes, ¿no? ¿Cuáles son los signos que pudieran sugerir que este paciente tiene una infección respiratoria viral complicada o es un COVID-19 que se puede estar progresando a una forma de mayor severidad? ¿Ok? Si el paciente es un caso leve y tiene factores de riesgo de COVID-19, factores de riesgo de severidad. O sea, tiene contacto con un caso conocido sospechado de COVID-19 y el paciente tiene factores de riesgo de severidad o de mala evolución. Si tiene una fiebre de más de 3 días de duración. Si tiene fiebre y rinorrea purulenta, porque en este caso puede tener como complicación una sinusitis aguda. Si tiene obstrucción nasal o tos que empeoran después del 5º día o persisten por más de 10 días, que también son criterios que nos deben hacer sospechar en una sinusitis aguda. Si hay un empeoramiento después de un periodo de mejoría, o sea, después de 3 a 5 días de haber mejorado, reaparece la fiebre o empeoran las manifestaciones respiratorias. O si el paciente tiene otalgia persistente u otorrea, ¿no? Lo cual nos debe hacer sospechar que esté complicado con una otitis media aguda. Por lo tanto, sospecha de sinusitis y sospecha de otitis media aguda serían indicaciones para terapia antibiótica. No se recomienda rutinariamente la terapia antibiótica en los casos probables o sospechosos de COVID-19. Y esta tablita es muy importante para comprender cuál sería la utilidad en las diferentes etapas de la infección-enfermedad de los recursos terapéuticos con los cuales contamos en la actualidad. Como sabemos, esta infección por el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 se le ha dividido en 3 estadios, ¿no? El estadio viral, en el cual los antivirales tendrían el mayor impacto, el mayor beneficio, o sea, durante los inicios de los síntomas respiratorios. La etapa pulmonar temprana, en el cual comienza a haber dificultad respiratoria, generalmente sin hipoxemia. La etapa pulmonar B o más tardía, en la cual ya la hipoxemia se hace más evidente y aparecen los infiltrados bilaterales y comienza a aparecer las manifestaciones de una hiperinflamación. ¿Ok? Entonces, en este estadio que se describe en el adulto, que se comienza a ser evidente después del 7º a 10º día de enfermedad, es donde los antiinflamatorios, ya sea los bloqueadores de receptores de interleuquina 1, interleuquina 6, o los corticoides, tendrían su mayor beneficio. Y acá yo quisiera comentarles que en nuestra experiencia en pediatría, no hemos visto este patrón de que la neumonía por COVID se empeore después del 7º a 10º día, ¿no? La mayoría de los casos que hemos tenido clasificados como neumonía por COVID han hecho hipoxemia y han empeorado entre el 3er a 5º día de haber
aparecido las manifestaciones clínicas, ¿no? Y yo creo que es una diferencia que hemos observado con respecto a lo que se describe en adultos. Entonces, ¿cuáles serían en general las recomendaciones para el tratamiento? Si estamos frente a un cuadro clínico de un COVID leve, o sea, que no tiene hipoxemia, no tiene dificultad respiratoria, que impresiona como una infección respiratoria alta, no está indicado la radiografía de tórax, salvo que el paciente permanezca al grupo de riesgo, o sea, que tenga factores de riesgo. ¿En qué consiste el tratamiento? Básicamente en sintomáticos y tratamiento de soporte. Y estos pacientes deben ser manejados en domicilio, salvo que sea un caso leve con factores de riesgo, en cuyos casos se recomienda la hospitalización. En los casos moderados, aquellos que tienen dificultad respiratoria con o sin hipoxemia, sí hay que pedirles una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es normal, básicamente tratamiento sintomático y de soporte. ¿Okay? Pero si en la radiografía encontramos infiltrados intersticiales o alveolares bilaterales o envido esmerilado o unilateral multilobar, además del tratamiento sintomático y de soporte, en estos pacientes que tienen hipoxemia, deberíamos considerar la probabilidad del uso de corticoides a dosis baja, como vamos a ver más adelante. Y otra posibilidad podría ser el uso de Remdesivir, que es un antiviral que vamos a comentar, que hay datos en adulto, que tiene un beneficio moderado, pero que en niños menores de 12 años de edad todavía no hay ensayos clínicos que nos muestren que tiene un beneficio como para recomendarlo rutinariamente. Además que no lo tenemos disponible en los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Ok? En los casos graves, estos requieren unidades de cuidados intensivos. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen hipoxemia grave, síndrome respiratorio grave, mal aspecto, shock, falla multiorgánica. En estos pacientes también, además de tratamiento sintomático y de soporte, se debe valorar el uso de corticoides y de otras estrategias que aún todavía falta evidencia en niños, como el Remdesivir que hemos comentado, o estos inmunomoduladores como el tocilizumab y el anakinra. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos recomendar en el tratamiento sintomático y de soporte de los casos ambulatorios? Estamos hablando de los COVID leve, sin factores de riesgo, sin signos de alarma. Manejo del dolor y la fiebre, recomendamos el paracetamol y evitar los AINES para evitar la gastritis erosiva y la nefritis intersticial causada por AINES. La hidratación y la alimentación, ¿no? En los niños con asma no deben suspender el tratamiento del asma, no deben suspender el tratamiento del asma. Si usan corticoide inhalatorio, no tienen motivo para suspender el corticoide inhalatorio. Si hacen una crisis asmática y necesitan corticoides por vía oral, no hay contraindicación para el uso de corticoides por vía oral. Lo que sí se recomienda usar son los dispositivos de MDI o los inhaladores y evitar las nebulizaciones que generan aerosoles y que pueden favorecer la transmisión de este virus, generando aerosoles. Aquellos niños que puedan estar en tratamiento con inhibidores de ECA, no hay contraindicación para continuar el tratamiento con estos inhibidores de ECA. En los niños que están en terapia inmunosupresora, hay que valorar los beneficios y los riesgos de reducir la dosis de la terapia inmunosupresora. Por lo tanto, esta decisión debe tomarse junto con el especialista que está manejando la terapia inmunosupresora, ya sea el reumatólogo, el hematólogo, el oncólogo, el infectólogo que maneja casos de infección por VIH. No debemos recomendar rutinariamente antibióticos profilácticos, tampoco ivermectina o hidroxicloroquina. Solamente indicaré antibióticos si es que yo sospecho que el paciente, hablando de consulta ambulatoria, si el paciente consideramos que pueda estar complicado con una rinosinusitis o con una otitis media aguda, o con una neumonía leve bacteriana que yo considero que podría ser manejada ambulatoriamente, porque esto es excepcional. Debemos garantizar el seguimiento por vía telefónica, ¿ok? Para evaluar la evolución de la enfermedad. Por escrito debemos consignar los signos de alarma a la hora de la consulta, ¿ok? Y el paciente debe permanecer en aislamiento domiciliario. Por lo tanto, los casos leves sin factores de riesgo, básicamente aislamiento domiciliario, manejo en casa y tratamiento sintomático y de soporte. ¿Cuáles serían las indicaciones de hospitalización? Niño menor de 1 mes de edad con fiebre.
Debemos considerarla también en los niños de 1 a 3 meses de edad, incluso hasta el año de edad, si tienen fiebre sin foco evidente. Y esto va a depender del criterio clínico. ¿Por qué? Porque los reportes de países como China y España han encontrado que entre el grupo etario, el que tiene mayor riesgo de hacer formas severas que ameriten hospitalización son los niños menores de 1 año de edad. Otra indicación de hospitalización son niños con casos leves y factores de riesgo de mala evolución. Niños con síndrome de dificultad respiratoria moderada o severa con o sin hipoxemia. Niños que puedan tener características de una neumonía de aspecto viral, pero que tienen fiebre persistente, sobre todo si además tienen linfopenia, que es una característica de la COVID-19 de mala evolución. Niños con compromiso del estado general, niños con pobre tolerancia oral, niños en los cuales la madre reporte un episodio de apnea, y aquellos casos en los cuales se sospecha este síndrome inflamatorio multisistémico, o sea, niños con fiebre de más de 3 días, dolor abdominal persistente y que puedan tener manifestaciones mucocutáneas como conjuntivitis bilateral no purulenta, lengua fresa, eritema de labios o resecamiento de labios, un exantema polimorfo o edemas de manos y pies, lo que es el Kawasaki-like. ¿Ok? En el paciente hospitalizado, la piedra angular es el tratamiento sintomático y de soporte. ¿Ok? El soporte respiratorio incluye el oxígeno suplementario. Si el niño viene con una dificultad respiratoria con saturación de oxígeno menor del 93%, deberíamos darle suplementos de oxígeno con cánula binasal a 1 a 3 litros por minuto. Y observar 30 a 60 minutos. Si el paciente no logra compensarse, ya debemos a este paciente pensar la transferencia a una unidad de cuidados intensivos. El otro aspecto importante ya para un soporte ventilatorio no invasivo, ya sea por cánula de alto flujo o por CPAP, o ingresar a ventilación mecánica de acuerdo a la evolución. Debemos evitar en lo posible que el paciente ingrese a ventilación mecánica. La mayoría de nuestros pacientes no han necesitado ventilación mecánica. ¿Ok? El otro aspecto es el soporte de líquido y electrolito. Debemos usar soluciones isotónicas, debemos manejar la deshidratación, pero debemos evitar la sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque podemos encharcar al paciente por sobrecarga de volumen, sobre todo si tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo severo. Los antibióticos no se recomiendan de forma rutinaria, solamente bajo sospecha de sobreinfección bacteriana, de acuerdo al criterio clínico. Pongamos que tenga una consolidación unilateral, que tenga derrame pleural, que tenga un nivel líquido, o que tenga imágenes alveolares en las cuales es difícil diferenciar el compromiso puro por el virus SARS-CoV-2 de una neumonía bacteriana sobreagregada. Preferimos el uso de ceftriaxona en dosis única cada 24 horas, que es lo que hemos usado en la mayoría de nuestros pacientes. Y el otro aspecto importante del manejo hospitalario es la monitorización de este síndrome inflamatorio, ¿no? ¿Cómo monitorizamos este síndrome inflamatorio? Con el monitoreo de la presión arterial para detectar tempranamente hipotensión, el monitoreo de la saturación de oxígeno para detectar el empeoramiento de la hipoxemia o el desarrollo de hipoxemia, y marcadores inflamatorios, de los que disponemos en nuestro hospital. Tenemos el hemograma, la proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, el lactato deshidrogenasa, y no disponemos de interleuquina 6, pero con los que disponemos podemos manejar la gran mayoría de nuestros pacientes. En nuestro paciente hospitalizado, ¿cuáles serían las indicaciones de cuidados intensivos? Paciente con dificultad respiratoria grave, a pesar de optimizar el tratamiento de apoyo y de soporte. Si tiene una saturación de oxígeno menor del 92%, a pesar de un FiO2 mayor o igual a 0.5 con mascarilla de reservorio, este paciente debería ser transferido a una unidad de cuidados intensivos. Si tiene acidosis respiratoria, si tiene apneas recurrentes, si tiene aspecto séptico, o tiene diagnóstico de shock o falla orgánica múltiple, o tiene alteración del estado de conciencia, este paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos pediátrico, porque no es igual los cuidados críticos de un niño que los cuidados críticos de un adulto. La sobrevida de estos pacientes está en relación con la calidad de los cuidados intensivos pediátricos. Es por eso que si tenemos un caso que amerita hospitalización y tiene criterios
de mala evolución debería ser referido a un hospital que cuente con una unidad de cuidados intensivos pediátricos, para que en el caso que el paciente se deteriore a pesar de la terapia de apoyo y de soporte, pueda ser ingresado en esta unidad. En relación al tratamiento antiviral, todavía no hay una evidencia clara en relación a niños. La mayoría de los estudios de Remdesivir han sido realizados en mayores de 12 años de edad y han mostrado un beneficio moderado, sobre todo en casos moderados y graves, no en casos críticos. Recordemos que el Remdesivir es un inhibidor de la RNA polimerasa responsable de la síntesis de la RNA viral de este virus SARS-CoV-2. La mayoría de los estudios en adultos mostraron un beneficio moderado en pacientes no críticos. Tiene efectos adversos como hipotensión al momento de la infusión, vómitos, alteración de las transaminasas, y ya se han determinado dosis para la edad pediátrica, pero no se recomienda el uso rutinario. Si se va a usar Remdesivir, debería usarse idealmente bajo un ensayo clínico en niños menores de 12 años de edad. ¿Ok? En relación a los antiparasitarios con acción antiviral in vitro, como la ivermectina y la hidroxicloroquina. Al momento no hay evidencia científica de una calidad que recomiende su uso rutinario, ya sea en los casos leves, moderados o severos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros no usamos ivermectina ni hidroxicloroquina. Básicamente, la terapia de apoyo y de soporte respiratorio. En el caso que decidan utilizar alguno de estos medicamentos, deberían utilizarlos dentro de un ensayo clínico para ampliar la evidencia del efecto benéfico, si es que la tuviera, o como tratamiento compasivo previo consentimiento informado. Y el otro aspecto importante, evitar el uso de fórmulas veterinarias, porque esto aumenta el riesgo de eventos adversos, como lo que ha sucedido con la ivermectina. En relación a los corticoides, publicaciones de experiencias en adultos, en estudios, han encontrado que el uso de dexametasona, 6 miligramos al día por vía oral o endovenosa, disminuye los requerimientos de oxígeno y de ventilación mecánica en casos de COVID grave en adultos. Se ha hecho una extrapolación para su uso en niños y se ha considerado que podría ser de utilidad en aquellos niños con hipoxemia, aquellos niños con hipoxemia de mala evolución o aquellos niños que tienen ingreso a ventilación mecánica. ¿Cuál es la dosis equivalente en niños que se recomienda? 0.15 miligramos por kilo día. La duración del tratamiento puede variar de 5 a 10 días y esto debe individualizarse de acuerdo a la respuesta clínica. Otra indicación en la cual deberían indicarse, está indicado claramente el uso de corticoides, es en niños en estado crítico con shock séptico refractario, niños con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Y acá hay dos opciones. Una es la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo día, por 3 a 5 días y luego ir bajando la dosis en las 2 semanas siguientes, o los pulsos de metilprednisolona de 10 a 30 miligramos por kilo día por 1 a 3 días. La anticoagulación que es usada en el paciente crítico adulto, en los niños realmente hay poca experiencia de casos críticos para recomendar rutinariamente el uso de anticoagulación, básicamente enoxiheparina. ¿Cuáles serían las indicaciones para el uso de enoxiheparina en el COVID grave? Paciente con factores de riesgo personal o familiar de tromboembolismo, paciente con disfunción ventricular izquierda severa, con una fracción de eyección menor del 30%, estamos hablando básicamente de aquellos con síndrome inflamatorio multisistémico, y en general en pacientes graves y críticos. Siempre el manejo de enoxiheparina debe hacerse en coordinación con el hematólogo. Y la dosis que hemos usado en aquellos casos de síndrome inflamatorio multisistémico es de 0.5 miligramos por kilo dosis subcutáneo cada 12 horas o 1 miligramo por kilo dosis cada 24 horas, pero siempre en coordinación con el especialista en hematología. ¿Cuáles serían los criterios de alta hospitalaria? Para considerar el alta, consideramos que el paciente debe estar afebril por lo menos 48 horas sin uso de antipiréticos,
que no tengan necesidad de oxígeno suplementario por más de 24 horas, que tenga una saturación de oxígeno mayor del 92% al aire ambiental y no haya evidencia de signo de dificultad respiratoria. No es indispensable una radiografía de control o examen de laboratorio de control si es que la evidencia clara de una evolución favorable lo muestra. En los casos en los cuales tengamos dudas, hacemos radiografía de control o redactante de fase aguda de control como hemograma, PCR, de hidrogenasa láctica, ferritina, que el paciente tenga una tolerancia oral adecuada, que haya la posibilidad de atención médica en caso de un empeoramiento en el domicilio y que no hayan barreras a la atención y el seguimiento domiciliario. Los pacientes que salen de alta en nuestra unidad pasan a un seguimiento telefónico. ¿Ok? Esta es la experiencia de nuestro servicio diferenciado de atención de COVID-19. En el hospital, los pacientes con COVID-19, los casos graves y críticos ingresan por emergencia. Y luego de una estabilización inicial pasan al servicio diferenciado. O pueden hospitalizarse en el servicio diferenciado por nuestro servicio ambulatorio. Tenemos un servicio de consulta ambulatoria para pacientes sospechosos con síntomas respiratorios, y si se detectan casos leves con factores de riesgo, se detectan casos moderados o casos de MISCA, se hospitalizan directamente desde nuestro servicio de consulta ambulatoria. Al momento, desde el 2 de abril al 30 de septiembre, hemos tenido 321 ingresos, 308 egresos, ¿no es cierto?, de los cuales 173 ya egresado a su casa y 124 han sido transferidos a otros servicios de especialidad de nuestro instituto porque eran portadores de comorbilidades. Al momento, en nuestro servicio diferenciado hemos tenido solo 2 fallecidos, pero que no han sido fallecimientos directamente relacionados con COVID-19, sino han sido pacientes con comorbilidades que han fallecido producto de su comorbilidad, ¿no?, pero que tenían una prueba rápida positiva. Hemos tenido 9 pacientes que hemos referido a otras instituciones, al Hospital de Emergencias del Villa El Salvador, que tiene 5 camas de cuidados intensivos para COVID-19, y algunos pacientes con diagnóstico oncológico que han sido transferidos al INEC. De los pacientes que hemos atendido, 11 han requerido unidad de cuidados intensivos. De estos 11, 7 han sido por síndrome inflamatorio multisistémico. Por lo tanto, el mayor impacto de la pandemia por COVID-19 en edad pediátrica no es tanto la neumonía por COVID-19, sino es este síndrome inflamatorio multisistémico. Del total de ingresos que hemos tenido en nuestra unidad, 265 se confirmó infección por virus SARS-CoV-2, ya sea por prueba rápida reactiva o por prueba molecular positiva. ¿Ok? De los pacientes con confirmación, solo 45 se confirmaron por prueba molecular positiva. El resto eran pacientes con prueba rápida reactiva, con prueba molecular negativa, lo cual implicaba que ya no estaban en la etapa de contagio. ¿Ok? Se han detectado dentro de los ingresos 30 neumonías. De las 30 neumonías, analizando los casos, 24 pueden corresponder a neumonías por COVID-19. 12 cumplían criterios clínicos radiológicos y con detección por PCR de ARN del virus SARS-CoV-2. O sea, esos serían los casos confirmados de COVID-19. Y 12 son pacientes con cuadro clínico, radiografía compatible, pero prueba molecular negativa, pero que tenían prueba rápida reactiva. Por lo tanto, son casos probables. En total, las neumonías por COVID-19 representarían el 9% de los hospitalizados, ¿ok? La gran mayoría de pacientes eran pacientes con otras comorbilidades descompensadas o con cuadros sobreagregados o pacientes agudos con infecciones de la comunidad que su único pecado que tenían era tener una prueba rápida reactiva y por eso pasaron a nuestra unidad. El mayor impacto es el síndrome inflamatorio multisistémico, que al 30 de septiembre tenemos 27 casos, que representan el 10% de los ingresos. Estos son los cuadros más severos para nosotros, porque de estos, el 25% va a presentar shock en las primeras 24 a 48 horas de la admisión. ¿Y qué hemos observado? Que los que tienen mayor riesgo de shock son aquellos que ya tenían manifestaciones clínicas de severidad
como un score de Kobayashi mayor o igual a 5, o cumplían criterios de síndrome de activación macrofágica, y en los cuales se retardó la administración de inmunoglobulina endovenosa. De ahí la importancia que si sospechamos que el paciente cumple el criterio de este síndrome inflamatorio multisistémico, no deberíamos retardar el inicio de la inmunoglobulina. Recuerden que la inmunoglobulina tenemos que pasarlo en 10 a 12 horas, y recién ahí vamos a ver el efecto benéfico. ¿Qué recomendación les podría dar en caso que no tengan disponible rápidamente la inmunoglobulina endovenosa? Inicien con pulso de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo día, ¿no? Y lo pueden repetir hasta máximo de 3 días hasta que consigan la inmunoglobulina. Esta es la experiencia de nuestra consulta externa, de nuestro servicio de contingencia de COVID-19. Número de casos atendidos por mes, hasta el mes de agosto. ¿Qué preguntas hacen nuestros colegas que están en la consulta externa en servicio diferenciado? En primer lugar, si cumple criterios clínicos de infección respiratoria. 2, si tiene antecedentes de contacto con un caso sospechoso confirmado de COVID-19. 3, si tiene factores de riesgo de mala evolución. 4, si tiene signos de alarma que indiquen una hospitalización. Y 5, la clasificación de la enfermedad. Entonces, ¿en quiénes hospitalizamos? Pacientes con cuadros leves y factores de riesgo de mala evolución, pacientes con signos de alarma, o pacientes que tienen criterio de enfermedad moderada a severa. Esos son los que se hospitalizan. Al momento, no hemos tenido ningún paciente en el cual se haya decidido control ambulatorio domiciliario, manejo ambulatorio domiciliario, y que en la evolución haya regresado por emergencia para hospitalización. Lo cual indica que el triaje que están haciendo nuestros colegas de la consulta ambulatoria es de buena calidad. En relación a los casos de neumonía, de los 265 casos hospitalizados al momento, como habíamos conversado, tenemos 28 casos que cumplían criterios de neumonía por COVID-19. ¿Ok? 28 casos que cumplían criterios de neumonía. De ellos, con hipoxemia, 9 casos, sin hipoxemia, 19 casos. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de hacer neumonía con hipoxemia? Aquellos que tienen comorbilidades, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Más del 80% de los que tenían comorbilidades cardíacas, respiratorias, neurológicas, pueden hacer neumonía con hipoxemia, a diferencia de los que no tenían comorbilidades. De aquellos que tenían neumonía con hipoxemia, ¿no? Hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-19, los 9. De estos, ¿cuántos tenían prueba molecular positiva? 7. ¿Ok? Y 3 tenían prueba molecular negativa, pero que hicieron prueba rápida reactiva. ¿Ok? De los que tuvieron neumonía sin hipoxemia, ¿no es cierto? La mitad tenía comorbilidades. El resto eran pacientes sin comorbilidades. ¿Ok? De estos, 5 tuvieron prueba molecular positiva y 9 prueba molecular negativa, pero con prueba rápida reactiva. Hemos podido observar 3 patrones de presentación en los niños con fiebre, dificultad respiratoria, con o sin hipoxemia. El primer patrón es el niño previamente sano, que hace un cuadro indistinguible de otra infección viral, con fiebre, y que entre el tercer a quinto día hace dificultad respiratoria e hipoxemia. Y con la terapia de apoyo y de soporte y sintomático, comienza a mejorar después del 7º día. No llegan a la etapa inmunológica de empeoramiento que se describe en adultos. El otro patrón que hemos observado son niños con comorbilidades cardíacas, respiratorias, pulmonares, que hacen infección y hacen dificultad respiratoria e hipoxemia. Estos son los que tienen una evolución más prolongada, pero que no está relacionada con el COVID-19, porque no tienen manifestaciones de hiperinflamación. Está correlacionada con su comorbilidad de fondo. Y el otro grupo son niños que tenían antecedentes de obstrucción bronquial, que no fueron catalogados como asma en el pasado, y que hacen un cuadro febril, y este cuadro febril, esta infección viral, les exacerba su obstrucción bronquial. Entonces ingresan por fiebres, sibilancias e hipoxemia. En estos pacientes manejamos la obstrucción bronquial
con beta-2 agonistas, corticoides y en algunos casos con sulfato de magnesio por la severidad del cuadro, y el paciente comienza a mejorar a las 24 a 48 horas. O sea que en sentido estricto no son neumonías por COVID-19, sino es exacerbación de la obstrucción bronquial por la infección viral. ¿Qué infecciones hemos detectado en aquellos pacientes que fueron transferidos de emergencia por tener fiebre y una prueba rápida reactiva? Infección urinaria, infección de piel y tejidos blandos, abscesos odontogénicos, enfermedad por arañazo de gato, adenitis supuradas, enteritis por enteroinvasivos, osteomielitis, procesos virales con exacerbación de asma, como les he mencionado, neumonías aspirativas en niños con comorbilidades crónicas, como PCI, neumonía de la comunidad en niños con cardiopatías congénitas, hemos tenido casos de TBC y hemos tenido 3 casos de infección por VIH. Algo que quiero mencionar es que no hemos observado que el tener VIH incremente el riesgo de formas severas o de hospitalización por COVID-19. Los 3 pacientes con infección VIH que hemos tenido, uno ha sido un caso nuevo de VIH que se hospitalizó por una infección oportunista porque estaba en categoría severa. El otro ha sido un paciente con tuberculosis pulmonar y el otro ha sido un paciente con desnutrición crónica y una diarrea por una salmonella BLE positiva. ¿Ok? Entonces, en nuestra experiencia, y como está publicado en las series internacionales, al parecer la infección por VIH no incrementa el riesgo de formas severas de COVID-19. ¿Cuáles son las comorbilidades que hemos manejado en estos pacientes que han sido hospitalizados por prueba rápida reactiva o que les salió posteriormente la prueba molecular positiva? Problemas neurológicos crónicos, cardiopatías congénitas, colágenopatías, nefropatías, trastornos hematológicos, problemas pulmonares crónicos, problemas gastroenterológicos crónicos, problemas psiquiátricos como anorexia nervosa, depresión y también problemas quirúrgicos como apendicitis aguda, hernias inguinales escrotales, torsión testicular, fracturas. Actualmente, felizmente, ya contamos desde hace un mes con un servicio diferenciado de cirugía para la atención de los pacientes con probable, le digo probable porque la mayoría no tenía COVID-19, sino una prueba rápida reactiva de cirugía, ¿ok? Lo cual está funcionando muy bien, ¿no? Y nos está ayudando a poder enfrentar más apropiadamente los casos en esta pandemia. Conversando con el doctor Jaime Tazaico, que estuvo laborando en la UCI pediátrica del Hospital de Emergencia del Vía El Salvador, para que ustedes vean la magnitud del problema en niños, él me refirió que desde el 8 de abril al 31 de agosto, en el cual él estuvo laborando en este hospital de emergencias que tenía 5 camas de UCI para pediatría, tuvieron 53 admisiones, de las cuales el 50% probablemente correspondieron a COVID crítico, los otros eran otras comorbilidades con prueba reactiva. De estos, el 70% tuvo prueba molecular positiva, o sea, de hecho que eran casos de neumonía por COVID. Tuvieron 4 fallecidos y de los 4 fallecidos, considera él que solamente uno tuvo una muerte directamente relacionada con el COVID-19, que fue un niño con una cardiopatía congénita cianótica. ¿Ok? Y para terminar, quiero mostrarles este cuadro. Este es el análisis de las muertes durante la pandemia de influenza A H1N1 del 2009, que yo tuve oportunidad también de participar. En esa época yo era presidente del Comité de Control de Infecciones y jefe del Servicio de Infectología. Tuvimos 12 fallecidos. ¿Ok? Del mes de junio a septiembre tuvimos 12 fallecidos. Y tuvimos tanto fallecidos que venían de la comunidad como fallecidos por infecciones adquiridas en el transcurso de la hospitalización. Con esto les quiero mostrar que el impacto de la pandemia de influenza A H1N1 2009 en nuestro hospital fue significativamente mayor que el impacto de esta pandemia en términos de muertes. Ahora, que en esta pandemia hemos hecho mejor las cosas, hemos hecho mejor las cosas. Solamente hemos tenido casos de transmisión nosocomial los primeros 2 meses y luego ya no hemos tenido casos de transmisión nosocomial. Y esto tiene que ver con el mejor uso de los equipos de protección personal y el mejor
evaluación de los pacientes, tanto en emergencia como en la consulta ambulatoria de COVID diferenciado, para evitar que los casos de COVID-19 se filtren a los servicios de hospitalización, además de la restricción de visitas, la separación de camas 1,50 m, ¿no? El lavado de manos, el uso de alcohol gel y el uso apropiado de los equipos de protección personal. Por lo tanto, cuando nosotros manejamos un paciente con COVID, sospechoso de COVID-19 o en general en nuestra práctica clínica, ¿qué es importante? Hacer un balance de la evidencia científica disponible, de nuestra experiencia clínica. Debemos saber manejar la incertidumbre y las probabilidades, y algo muy importante, el criterio clínico, que va a inclinar la balanza a la toma de nuestras decisiones. Y siempre considerar las preferencias del paciente. Y recordar que debemos individualizar caso por caso. Si bien es cierto, las recomendaciones y las guías, ¿no?, nos dan una visión general de cómo podríamos actuar en la mayoría de pacientes, debemos individualizar cada caso en beneficio del paciente, evitando la sobremedicación o el abuso de fármacos que, en lugar de ayudar al paciente, puede empeorar su condición. Y recordar que el SARS apareció el año 2002. Los últimos coronavirus que han sido riesgo de pandemia han sido coronavirus que infectan a murciélagos, ¿no? El SARS-CoV-2 en el año 2002, a los 10 años, el MERS del 2012, que apareció en Arabia Saudita, asociado a camello, el COVID-19 que apareció también en la China, o sea, antes de los 10 años ya apareció otro coronavirus, pero este sí causó pandemia, ¿no? Y ya en la actualidad se han detectado al menos 3 coronavirus que afectan a murciélagos con potencial pandémico. Por lo tanto, estamos en un riesgo latente de una próxima pandemia. Y por lo tanto, así como la pandemia de la influenza H1N1 del 2009 nos preparó para esta pandemia debe prepararnos para una futura pandemia en el cual hay un riesgo que se pueda presentar antes de los 10 años, si es que no se toman las medidas apropiadas, ¿no? Y es evitar, pues, la tala de árboles, evitar el contacto con animales silvestres, evitar estas comidas exóticas de animales silvestres, fortalecer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, fortalecer nuestro laboratorio de biología molecular. Esta es una pandemia que nos ha hecho avanzar en la medicina a los países considerados del tercer mundo de una forma rápida, ¿no? Ahora, hablar de biología molecular, hasta en los noticieros se habla de biología molecular. Por los WhatsApp se habla de biología molecular. O sea, como que ya la comunidad ya está demandando que pasemos al siguiente paso, que es el diagnóstico por biología molecular. Y recordarles que todos somos parte de la respuesta al reto de la pandemia del COVID-19 en nuestra institución. Esta pandemia está cambiando nuestras vidas y debe cambiar nuestro servicio de salud, incluyendo nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Muchas gracias. Pero amortigua, aunque sea. Bueno, yo creo que esta pandemia
ha hecho que demos un paso adelante en lo que es la telemedicina, ¿no? Realmente la telemedicina en tiempos de pandemia es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de exposición de la población susceptible, ¿no?, al contacto con pacientes potencialmente contagiantes o enfermos, ¿no? Y yo creo que nos ha hecho, así como nos está haciendo avanzar en la biología, en la detección, en el diagnóstico a través de la biología molecular, nos está haciendo avanzar en el desarrollo de vacunas, nos está haciendo avanzar en la teleeducación y en la telemedicina, ¿no? Realmente el seguimiento a distancia de estos pacientes, tanto aquellos de la consulta ambulatoria como aquellos que salen de alta del hospital, es muy importante, ¿no? Yo creo que ese es un gran avance y yo creo que la telemedicina vino para quedarse y para progresar, no solo para lo que es educación, sino para la transmisión de experiencias, ¿no?, y para el manejo de los pacientes. Miren, nosotros como todos los países del mundo hemos pasado por varias etapas. Pasamos por la etapa inicial del impacto de lo que era una pandemia que había sido devastadora en Europa y en la China, ¿no? Con el temor explicado, pero con la actitud de enfrentar este reto. Yo creo que eso es muy importante. Uno puede tener temor, pero si uno tiene los conocimientos claros, ¿no?, y para eso estamos los profesionales de salud, tiene que afrontar el reto. Inicialmente, de acuerdo a las recomendaciones que nos venían de Europa, de algunos países y de experiencias, comenzamos a usar la hidroxicloroquina más acitromicina. Pero conforme pasaron las semanas y comenzamos a darnos cuenta que no había un mayor beneficio comparado con aquellos pacientes que no recibían estos medicamentos, y con la aparición de evidencias más sólidas que no demostraban un efecto benéfico, ya dejamos de usarla. Luego apareció la ivermectina, la cual fue basado en estudios in vitro y opinión de expertos a nivel del MINSA para su uso en etapas tempranas, ¿no? A pesar que la evidencia científica todavía no avalaba. También tuvimos, yo creo que fue 1 o 2 semanas en las cuales comenzamos a usar ivermectina en casos leves con factores de riesgo, pero después igual, cuando analizamos, vimos que no encontrábamos, por lo menos en niños, estamos hablando de niños, que es diferente que en adultos, mayor beneficio. De ahí que ya la mayor parte de nuestro trabajo en el manejo de estos pacientes durante la pandemia se ha enfocado en el tratamiento sintomático, en el tratamiento de apoyo, ¿no? Sobre todo apoyo respiratorio, en lo que es el manejo de la hidratación y en el manejo de las comorbilidades. Gracias a Dios, yo quiero felicitar, bueno, nunca pensé que yo iba a ser el médico más viejo de un equipo. Bueno, ahora soy el médico mayor del equipo que enfrenta la pandemia en el servicio diferenciado. Y tengo la suerte de trabajar con médicos pediatras jóvenes, entrenados en el manejo de enfermedades complejas, tanto infecciosas como no infecciosas, y hemos formado realmente un equipo sólido que esperamos que sea pues el cambio que nuestro instituto necesita. Disculpa. Ya. Las mascarillas han venido para quedarse con nosotros por lo menos en 2020 y 2021, ¿no? La mascarilla tiene 2 funciones. En primer lugar, si yo tengo síntomas respiratorios, al toser o estornudar, la mascarilla por la parte interna me va a contener las secreciones respiratorias infectadas.
Y esto va a hacer que yo no transmita la infección al toser o estornudar. Y esta es una práctica que ya es costumbre en los países de la China, Japón, del Asia, ¿no? Corea, si ustedes ven las películas o ven los diarios, ellos, sin estar en pandemia, cuando alguien está resfriado o con síntomas respiratorios, solo se pone mascarilla, sin que nadie le diga. ¿Por qué? Porque está pensando en el resto. ¿Okay? Ahora, yo también me puedo poner mascarilla, ¿para qué? Para evitar contagiarme por alguien que pueda estar eliminando el virus y que no esté usando mascarilla. Por lo tanto, la protección de la mascarilla viene de los dos lados, ¿no? Del que está asintomático para que no elimine las partículas y del que es susceptible y no tiene síntomas para reducir el contagio. Pero la mascarilla por sí sola no es 100% efectiva para prevenir la transmisión de la infección. Debemos preservar la distancia de por lo menos 1,50 m, debemos evitar los espacios cerrados, debemos evitar los conglomerados de gentes, debemos lavarnos continuamente las manos o higienizarlas con alcohol gel. Preguntan también, doctor Jorge Candela, ¿cuál es la utilidad de la inmunoglobulina A en la prueba rápida? Se están buscando diferentes pruebas para detectar diferentes anticuerpos que sean más sensibles y más específicos y que sean menos invasivos. Y uno de esos, ¿no? Ustedes saben que tenemos la inmunoglobulina M, G, A, y se están desarrollando estudios con detección tanto del antígeno viral como de los anticuerpos específicos secretorios como la inmunoglobulina A en pruebas rápidas, ¿ok? Que tendrían una mejor sensibilidad y una mejor especificidad y serían menos invasivas porque no necesitarían pinchar al paciente, ¿ok? Pero yo creo que nuestra visión, si vamos a implementar pruebas diagnósticas, debe ir a la detección de antígenos o a la detección del ARN por biología molecular. Muy entendible, doctor Candela, su respuesta, y desde ya pues reiteramos primeramente nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por esta sesión académica compartida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos participantes, y desde ya quedan invitados pues a sesiones futuras de esta unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, y con nuestros participantes especialistas de tan amplia experiencia académica. Muy bien, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego. Chao.